Hola, en esta ocasión vamos a platicar acerca del surgimiento de nuestra disciplina, de la psicología. Como ustedes saben, las raíces de nuestra disciplina provienen del griego y todo el mundo sabe que significan el estudio o un tratado del alma. De esa época a el estudio del comportamiento pasan muchos siglos y nosotros hemos encontrado que si bien la raíz es griega, ya desde el siglo XVI en algunos escritos aparece la palabra psicología. Son los casos de Goeckel, quien publica en 1590 un texto donde se habla o se emplea la palabra psicología. Lo mismo en 1594, Kasman lo hace con su psicología antropológica. Muchos autores dicen que realmente el creador del significado contemporáneo de la palabra psicología se atribuye a Philip Melanchthon, colaborador de Lutero, que es quien designa esta disciplina como el estudio del alma, aunque el término se generalizó unos 100 años más tarde. Si nos vamos al siglo XVIII, Christian von Wolff publica dos textos, uno de psicología empírica y otro de psicología racional. Estamos en la antesala del siglo XIX. Dice un autor que la psicología como estudio metódico y observacional comenzó con la aplicación de métodos principalmente experimentales derivados en gran medida de la fisiología y dirigidos a problemas derivados en gran medida de la filosofía. ¿Esto qué significa? Significa que el nacimiento, llamémosle así, de la psicología tiene que ver con el siglo XIX. Pensar en la psicología moderna es pensar en el siglo XIX, donde va a tener este alumbramiento. Jaroszewski, un autor soviético, dice lo siguiente: la psicología se convirtió en una ciencia independiente a finales del siglo pasado. Junto a su cuna se hallaban los fisiólogos. Como ustedes analizarán, los dos antecedentes metodológicos más cercanos al surgimiento de la nueva psicología es el trabajo en métodos psicofísicos de Fechner, buscando los umbrales, y de una disciplina muy distinta a lo nuestro, que es la astronomía, pero que los seres humanos observan. Ahí se empezó a trabajar lo que se llaman ahora tiempos de reacción. Estos son los dos antecedentes más importantes. Hay una coincidencia en señalar el establecimiento del laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en el siglo XIX, por parte de Wundt y un entusiasta grupo de primeros psicólogos. Estos primeros psicólogos dicen: no, la psicología no es el estudio del alma. La psicología es una ciencia que pretende estudiar la experiencia inmediata, y el método con el cual lo va a hacer se llama introspección. Les invito ahora a que subamos a una torre alta como nuestra imaginación, que nos permita visualizar qué estaba pasando entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque ahí está la clave de mucho del surgimiento de la psicología contemporánea. Vayamos por países. En Alemania destacan los trabajos de Ebbinghaus, midiendo memoria, de Kuhl, de Stump,
que son los psicólogos del acto, y de Wilhelm Wundt, que es el fundador de esto. En Suiza, que va a ser muy importante para todos los estudios infantiles, tanto Klaperev como Flournoy dan sus primeras aportaciones para una de las áreas que va a ser de mucho interés para la psicología, que es la educación, y vamos a estar muy cerca de la pedagogía. Francia va a estar siempre asociada con la historia de la psicología clínica, y tenemos en Francia a personajes que van a ser muy importantes, como Pierre Janet, y en otro sentido, Binet. Binet va a ser el primero que empieza a trabajar las pruebas psicológicas de inteligencia. Si fuéramos a Austria, veríamos dos personajes. Uno, Sigmund Freud, y otro, Brentano, uno padre del psicoanálisis y otro fundador de la psicología del acto, que finalmente va a impactar en la psicología de la Gestalt. Si fuéramos ahora a Rusia, encontraríamos dos destacados investigadores, Pavlov y Bekhterev. Ambos nos dieron en la psicología un método experimental para estudiar cómo aprendemos y se llama condicionamiento. En Italia están los orígenes de disciplinas que son interesantes y colaterales y relacionadas con la psicología. Lombroso funda la nueva criminología y María Montessori las escuelas que hoy llamamos de corte activo. Viajando ahora a Inglaterra, tenemos la siempre importante influencia de Darwin para la psicología de todos tipos. La psicología norteamericana, el psicoanálisis, muchas de estas disciplinas se ven impactadas por la aportación de Darwin y las ideas de la adaptación, identificando a las personas y al ambiente y cómo esta interacción y la adaptación permiten grandes explicaciones. Van a ser el caso de McDougall trabajando instintos, o de Galton, que es otro autor que para nosotros es muy importante. Ahora los invito a que vayamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, Edward Tishner, un discípulo de Wundt, un psicólogo inglés, funda lo que se ha llamado la escuela estructuralista en oposición al funcionalismo. ¿Quiénes serían funcionalistas? El gran William James, John Dewey, que son dos de los grandes autores de la psicología norteamericana, y Cattell, que va a trabajar las pruebas psicológicas desde y para Norteamérica. Este somero vistazo que hemos hecho hacia los inicios del siglo XX nos dice que se estaba conformando algo nuevo. Ese algo nuevo había iniciado, por un lado, en Alemania, con el trabajo de Wundt y los laboratorios y sus colaboradores, pero también con los psicólogos del acto y luego la Gestalt, pero también con el trabajo del psicoanálisis y la psicología clínica, o con las aportaciones al estudio de los niños, de la delincuencia, de la inteligencia o de la adaptación. Es esta psicología que busca, además de ser una ciencia, una profesión. Les invito a profundizar en este tema. Muchas gracias. Con el propósito de que nos enriquezcamos y dialoguemos, sería importante, porque mucho de lo que de manera muy breve dimos este repaso, ustedes ya lo conocen. Para propósitos del foro,
sería muy importante identificar a los autores con sus aportaciones, buscar geográficamente estos autores, cuáles eran los elementos que debería de estudiar la psicología y sobre todo qué estrategias metodológicas empleaban. Y les invito a reflexionar y ayudarnos todos a aprender. Gracias.